Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Pírix, nosotros somos el grupo número 11 y hoy les vamos a presentar un caso emblemático en la historia de los derechos humanos de América Latina. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad indígena Samu-Yamaxa contra el Estado paraguayo. La problemática central de este caso gira en torno a la lucha de la comunidad Samu-Yamaxa por recuperar sus territorios ancestrales, que les fueron arrebatados y que les pertenecen, del cual fueron despojados también y obligados a vivir en condiciones totalmente precarias. Están al costado de la ruta nacional. La omisión del Estado durante más de 13 años fue la violación sistemática de los derechos fundamentales de esta comunidad. Este caso es un poderoso testimonio de resistencia, identidad y justicia, y muestra que el sistema americano puede llegar a ser la única vía de reconocimiento de derechos humanos que es eficaz cuando los mecanismos internos fallan. A continuación, mi compañero Alejandro Quiroga definirá conceptos fundamentales que se desprenden del fallo en relación con la propiedad comunal, la vida digna y el acceso a la justicia. Bueno, buenas tardes a todo el auditorio, profesores, padres. Así que, bueno, como dijo acá la compañera, con este fallo que es emblemático, para poder llegar a entenderlo, capaz que uno se pregunta y dice, bueno, son cosas fáciles como la propiedad comunal indígena, pero sí. Alejandro Francisco Quiroga. ¿Están los nombres allá arriba? Bueno, como usted le dijo. Ay, arriba, buenísima, porque Sí, no hay problema. Sí, profesor Alejandro Francisco Quiroga. Bueno, nosotros es normal que siempre escuchemos, que leamos y la propiedad comunal indígena, pero lo que tenemos que saber bien que la propiedad comunal indígena es una propiedad colectiva, no es algo individual. Al ser una propiedad colectiva, ellos tienen sus propias tierras. Si bien es un espacio, un territorio, no importa lo económico. A ellos lo que les interesa es conservar las tierras ancestrales de sus pasados, ¿no es cierto? Que esto se fue formando y adquirió una personalidad jurídica, que se lo dan a la comunidad y ellos están sujetos a ello para poder iniciar demandas o lo que sea necesario. Lo que tiene también la comunidad, que al ser colectiva, todos deciden sobre lo mejor para la comunidad. No pueden interferir otras personas. Si bien ellos no tienen un mandato de escritura de esto, al tener la personalidad jurídica, ellos lo pueden resolver de esa manera. Lo que tiene la propiedad comunal respecto de la propiedad individual es que no puede ser embargada, es inembargable, no se puede embargar eso, no lo puede tocar nadie, tampoco, ¿cómo es? Aparte de que no las pueden vender, ellos protegen ese patrimonio, como dijimos, porque es ancestral, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene, que ellos conservan su costumbre y su historia, y pasa a través de generación en generación. Lo que tiene, por ejemplo, un proceso que es legal, la expropiación la puede hacer en el proceso legal, pero para lo que es individual. Se le advierte al propietario que se necesita para un fin, ya sea social o algo público, entonces hacen una breve indemnización que sea justa y ellos los pueden expropiar. Pero con las tierras estas indígenas o propiedades comunales no pueden tomar esa decisión, porque ellos tienen un sistema de protección ya garantizado. Entonces, con ese sistema de protección garantizado, los que deciden es toda la comunidad, no una sola persona. Ellos deciden sobre eso. Es muy difícil que puedan llegar a expropiar alguna propiedad comunal indígena. Pero bueno, ¿qué pasa? Nosotros para estos tipos de protección existen garantías
Primero está la garantía del Estado, lo que es lo interno, que a veces no se da porque fallan o porque le dan importancia, como en este caso, en este fallo. Entonces acuden a la Convención Internacional de Derechos Humanos. La Convención Internacional de Derechos Humanos es un tratado, y este tratado se encarga de que hay dos pasos a seguir para reclamar a nivel internacional. Cuando hablo de internacional o interamericano, estoy hablando más que nada de la región, ¿no es cierto?, que se protege eso. Entonces, lo primero que hay es una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que se encarga de recibir la denuncia e investigar a ver si existen violaciones y qué derechos los amparan a ellos. Esta misma comisión, ¿qué pasa? Lo manda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya la Corte automáticamente, después de analizar y tener todas las pruebas, determina una sentencia. En este caso, de esta comunidad, como fue favorable para ello, el Estado ordenó que se le restituyeran las tierras. Y bueno, esos son conceptos o palabras clave para que nosotros sepamos cómo empieza la parte legal, a quienes recurre, mucho tiempo que no pudieron hacer nada. Y bueno, esta es mi primera exposición. Gracias. De un lado, una comunidad indígena que defendía su territorio ancestral. Del otro, un Estado que debía responder por años de omisión. Pero, ¿qué problema central nos enfrentó? Mirta Rodríguez nos pondrá en contexto. Buenas tardes a todos, buenas tardes profesores. Bueno, como dijo Mariana, en este caso tenemos por un lado la parte peticionante, la comunidad Zaborya Maxa, por otro lado la parte demandada, el Estado paraguayo. Comenzaré situando geográficamente a la comunidad. Esta se ubica en el departamento de Presidente Hayes, lo que se conoce comúnmente como Chaco paraguayo. Su modo tradicional de vida se basaba especialmente en la caza, la horticultura, el pastoreo y la recolección. Actividad que claramente tiene una relación intrínseca y espiritual con el territorio. La problemática de la comunidad inicia aproximadamente en 1958, cuando el Estado paraguayo comienza a vender o entregar sus tierras ancestrales a empresas privadas con el fin de explotar la tierra, con el fin de la explotación ganadera. Perdón. Debido a esta situación, ellos se vieron obligados a trasladarse desde su lugar hasta terminar, se fueron corriendo hasta terminar al costado de una ruta. Lo que les impidió acceder a sus recursos naturales, que les permitía autoabastecerse y mantener su modo de vida. Estando en esa situación de total vulnerabilidad, tuvieron que padecer diferentes padecimientos como falta de alimentos, falta de agua potable, tuvieron que improvisar chozas, también afrontaron diferentes tipos de enfermedades como la desnutrición, la deshidratación, sarampión, tétanos. Bueno, lo más grave de toda esta situación es que durante el tiempo que estuvieron viviendo en total abandono por parte del Estado, se sucedieron 18 muertes de niños y un adulto. Estas muertes posteriormente se constataron de que sucedieron por falta de atención médica, en la mayoría. Y las pocas que pudieron acceder a la asistencia médica, lamentablemente sucedieron porque no podían acceder a tener los remedios. Gracias. En un país donde la justicia a veces parece lejana para los más vulnerables, surge una pregunta esencial. Isabel Pintos Ramírez, contanos, ¿cómo dialogan las reglas de Brasilia que buscan garantizar el acceso efectivo a la justicia con el marco jurídico interno que rige en Paraguay? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, profesores. En mi segmento voy a hablar de que si bien el Estado paraguayo cuenta con un marco jurídico interno que reconoce a las
muy ampliamente los derechos de los pueblos indígenas. En realidad, lo que sucedió es que pasaron por alto, por esa reglamentación propia que ellos tenían. Y así también como los lineamientos que son tan importantes de las reglas de Brasilia, que recomiendan a los estados eliminar todo tipo de bloqueo y obstáculos y que se adapten a las condiciones culturales y lingüísticas de la comunidad. Esto en realidad sucedió todo lo contrario. No se respetaron los derechos de esta gente, ni tampoco se hicieron la adaptación que correspondía. Y esto se ve reflejado claramente por la falta de personería jurídica, que fue negada durante muchos años para la comunidad saboya-mansa. La falta de adecuación lingüística por parte del sistema judicial paraguayo, y las entidades estatales que no pudieron adecuarse a su lengua y tampoco le dieron el posible acceso a la comunidad para poder acceder a la justicia. En relación con todo lo dicho, voy a mencionar que los principios fundamentales que redacta la Constitución y la Ley de Reglamento Indígena como cuerpo normativo del Estado paraguayo, desde los artículos 62, 66 de la Constitución, habla del reconocimiento de las comunidades como grupos culturales anteriores a la formación del Estado paraguayo. Se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su cultura, su identidad étnica, la participación en el desarrollo del país, la participación estatal también con el tema de la educación y la salud, y se reconoce el derecho a las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra. Y como finalizando, voy a decir que en la misma consonancia del artículo 1 al 13 del reglamento indígena, reafirman que todos los pueblos indígenas son sujetos colectivos de derecho, con existencia previa al Estado, es decir, que ellos estuvieron antes que se formara el Estado paraguayo. Y garantiza su propiedad comunitaria y el reconocimiento legal. Muchísimas gracias. El reclamo no nació en los tribunales internacionales, sino en su tierra entre gestiones, pedidos y silencios. A continuación, Cristian Rodlavado nos comentará cómo fue esa ruta del reclamo interno, qué puertas tocaron y qué respuestas encontraron en el sistema paraguayo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, antes de empezar con el detalle de la vía administrativa que se siguió, vamos a tener un pequeño contexto de cómo enmarcar esta situación. O sea, imagínense ustedes que están viviendo toda su vida en unas tierras donde pescan, cultivan, etc. Y de buenas a primeras les dicen, bueno, se tienen que ir. Ustedes nunca fueron a la escuela, no tuvieron educación, no tuvieron salud, organismos del Estado, o sea, alguna salita, y no saben qué hacer, cómo reclamarlo. ¿Qué harían ustedes? Y la estaríamos reclamando. ¿Cómo? Sí, buscaríamos las formas, pero bueno. Claro, manifestándose. Excelente. Bueno, esa herramienta emplearon ellos manifestándose al costado de la ruta, con pancartas, pidiendo o exigiendo la obtención de las tierras ancestrales, como ellos las llaman. Ante la negación del Estado por devolvérselas, piensen que hubo 2 compañías alemanas que se hicieron con la posesión de estas tierras. Fueron Roswell Company y Kansas Sociedad Anónima. Entonces, estas 2 empresas dijeron, no les vamos a dar nada a ustedes, ya tenemos los papeles, somos dueños, y ante la negativa, una ONG llamada Tierra Viva se solidarizó con ellos y les dijo, bueno, los vamos a representar. Hicieron las peticiones formales ante los organismos del Estado, y estas fueron, respondidas mediante la negación, la ignorancia de las peticiones, y la dilación fue tan excesiva que no tuvieron otra que recurrir
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Esta es la última instancia a la que se puede recurrir cuando fallan todos los pedidos ante el Estado paraguayo. También quiero aclarar que se cumplió el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? La palabra subsidiariedad viene de la palabra en sí misma apoyo, ¿sí? Entonces, esto proviene del Estado. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se cumple? Cuando ustedes como individuos, comunidad o sociedad no pueden hacer frente a las desgracias o situaciones que ustedes necesitan para paliar el día a día. Entonces, un ejemplo de ello podría ser las vacunas del COVID, ¿sí? Entonces, el Estado nos las otorgó para poder afrontar la enfermedad. Bueno, acá pasó lo mismo, tendría que haberse hecho cargo el Estado, pero no sucedió. Entonces, bueno, ahí sí pasamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias. Feliz Roldán, enfoquémonos en el inicio, en esa primera acción administrativa. ¿Cómo ocurrió exactamente? ¿Y cuál fue el proceso de reconocimiento de sus líderes? ¿Y por qué la vía de administración fracasó? Bueno, buenas tardes. Hoy les quiero compartir la lucha de la comunidad Saguayo Maxa y los obstáculos administrativos que tuvieron que enfrentar. El inicio se dio el 6 de agosto de 1991, cuando comienza la extensa búsqueda por recuperar sus tierras ancestrales, las cuales se encuentran ubicadas en el Chaco paraguayo. La solicitud de sus miembros era que se le restituyera 8.000 hectáreas, las cuales tienen un significado simbólico, ya que sus antepasados y familiares se encuentran enterrados allí. La petición dio el número de trámite administrativo número 7597/91, titulado Comunidad Indígena Pozo Colorado. La ONG que mencionó anteriormente mi compañero, que es Tierra Viva, es una organización no gubernamental que tuvo un papel fundamental para ayudarlos ante el proceso ante la Corte, las cuales fueron la representación de las víctimas en calidad de representantes. Después tenemos la representación de pruebas y alegatos. Participó activamente de pruebas, alegatos, informes, hasta un censo actualizado de los miembros. Después, el aporte documental elaboró un video titulado En el Camino Saguayo Maxa. Por otro lado, tenemos el reconocimiento de sus líderes, que el reconocimiento de la personalidad jurídica era fundamental, ya que les permitía adquirir derechos y contraer obligaciones para el ámbito legal. En eso, los líderes de la comunidad, Carlos Marecos y Terocio González, solicitaron al INDI el reconocimiento, el cual se llevó a cabo el 23 de abril de 1993, 2 años después. Por otro lado, tenemos las razones por las cuales no prosperó la vía administrativa, que son las negociaciones fallidas. Los propietarios de las firmas privadas, Roswell y Carlson, se negaron a la venta directa. Por otro lado, la falta de voluntad política, el Estado no mostró disposición real ante la expropiación. La incompetencia y dilatación. El IBR se declaró incompetente y trasladó la responsabilidad al INDI, lo cual tuvo demoras excesivas y falta de plazo razonable. La desprotección institucional. La comunidad careció de protección institucional, lo cual tuvo que recurrir a una representación civil como lo es Tierra Viva. Y bueno, por último, por esta razón, el derecho administrativo es una herramienta esencial donde muchas veces se decide si el reclamo es escuchado o ignorado. Muchas gracias. Gracias, Denise. Lo que comenzó como una solicitud por sus tierras se transformó en una lucha integral por la vida, la salud y la justicia. Mirta Rodríguez, comentanos en qué se fundamentó el reclamo y legalmente en qué se amparó. Y por último, mencionanos los primeros pasos de la vía administrativa. Gracias, Mariana. La solicitud de 1991 se fundamentó en 4 puntos. El primero, el vínculo territorial, ya que ellos habían nacido ahí, señalaron que habían nacido ahí se habían criado, y lo principal, que Saguayo Maxa era su cazadero tradicional. El segundo punto es la urgencia por las condiciones de vida precaria por las que estaban pasando, ya que, como mencioné anteriormente, estaban viviendo al costado de una ruta en condiciones inhumanas. La desposesión sin compensación,
ya que como no se expropió, los desterraron sin darle ningún resarcimiento, y los problemas de salud que mencioné anteriormente, que desencadenó en el fallecimiento de tantos integrantes de la comunidad. En el marco legal, vuelvo a repetir, se ampararon en la ley 904/81, que habla de los estatutos de las comunidades en tierras de dominio privado. Este estatuto habla de cuáles son los pasos que tiene que realizar la comunidad para poder hacer el reclamo de las tierras, que uno de los requisitos esenciales, como dijo mi compañera anteriormente, es la personería jurídica. Posteriormente se ampararon en la Constitución Nacional paraguaya, la cual dedica un capítulo completo a las comunidades indígenas, específicamente el capítulo 5, que habla de las comunidad comunitaria respecto de sus tierras, donde dice que él habla de que el Estado garantiza la cantidad de tierras necesarias para que ellos tengan su desarrollo y su forma de vida. Eso por un lado, sería el marco legal en donde se amparó el pedido. Los primeros pasos de la vía administrativa, como se mencionó antes, iniciaron en agosto de 1991 por los líderes de la comunidad. En el año 1992, el Instituto de Bienestar Rural solicita al Instituto Nacional de Indígena un funcionario para que en conjunto realicen un censo poblacional a fin de ver cuántas familias estaban en esa situación. En paralelo, el representante del titular de las tierras pide vista en el expediente administrativo. Esto es 1992. En enero de 1993 se realiza el censo poblacional entre los días 7 y 12, y del cual da como resultado una cantidad de 96 familias. En base a este censo, el Instituto de Bienestar Rural realiza un informe concluyendo que era necesario un diálogo entre las partes a fin de ver si había una posibilidad de una venta, parte de las tierras, de una zona boscosa que se llamaba Retiro Santa Elisa. Ese mismo año los apoderados, o sea, en el 1993, los apoderados de la comunidad extienden el reclamo de tierras que en principio había sido de 8.000 hectáreas a 15.000. ¿Por qué? Porque decían que era insuficiente a la luz de la nueva Constitución, porque ya los reconocían, como se mencionó antes, como comunidad indígena antes de la conformación del Estado. Otra de las cosas que hacen ese mismo año es pedir una medida cautelar de no innovar, ya que el propietario de las tierras había empezado a deforestar. Medida que se otorgó un año después, en 1994. En julio de 1994. No se tuvo en cuenta, se siguió deforestando, no eran las 1.000 hectáreas que habían dicho, eran 4.000, se corroboró más adelante. Y el Instituto de Bienestar Rural vuelve a sugerir, considerar una oferta que reitera su pedido en agosto y septiembre de 1995. Gracias. Mariana Rabayón, sabemos que al fallar la vía administrativa se intentó la vía legislativa. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y cuál fue la relevancia del reconocimiento de la personalidad jurídica de la comunidad? Bueno, en 1997, los líderes de la comunidad Saboyamaxa, apoyados por 2 diputados nacionales, presentaron ante el Congreso un proyecto de ley con el fin de declarar de interés social y expropiar las tierras pertenecientes a las empresas Cansol S.A. y Rockwell Company S.A. Para que sean trasladadas a favor del INDI y posteriormente entregadas a la comunidad Saboyamaxa. Pero la comisión de la Cámara de Diputados rechazó dicho proyecto. En el año 1998, el presidente del Estado paraguayo reconoce por fin, mediante un decreto, la personalidad jurídica de la comunidad Saboyamaxa.
Esto era algo de vital importancia, porque primero era porque venían reclamando esto desde el comienzo del reclamo, ya que era uno de los primeros pasos para poder acceder y defender sus derechos de forma colectiva. Y aparte establece la capacidad legal para solicitar tierras, compensaciones y proteger sus derechos de propiedad. Además, los reconoce como una entidad diferenciada con su propia cultura. Mientras tanto, los representantes de las firmas Cansol S.A. y Rockwell Company solicitan al IBR que den por finiquitado el expediente y levante las medidas cautelares que se presentan sobre sus tierras. Gracias. Cuando todo parecía perdido, un nuevo proyecto volvió al Congreso. Julián Rocabado, contanos, ¿cuál fue el último esfuerzo a nivel interno? Hola, buenas tardes. Seguidamente, a fines de 1998, el Instituto de Bienestar Rural consideró que no podía continuar con el trámite de expropiación de las tierras a favor de la comunidad, debido a que esas tierras estaban siendo explotadas activamente y se guiaban según la ley de reforma agraria, que decía que para poder expropiar las tierras debían estar inactivas o improductivas. En consecuencia, el Instituto de Bienestar Rural se declaró incompetente para continuar con el reclamo y declaró que el Instituto Nacional del Indígena continuara con la gestión debido a que no se correspondía al ámbito agrario común, sino era más bien correspondía al ámbito del INDI por tratarse de una comunidad indígena. Bueno, continuó pasando el tiempo y la comunidad, por vía administrativa, se venía dilatando y no se solucionaba nada. Entonces decidieron por segunda vez intentarlo por la vía legislativa y los representantes de la comunidad, Carlos Marecos y Teresio González, con ayuda de senadores, presentaron en el Congreso en 1999 un segundo proyecto de ley, que el proyecto de expropiación de las tierras, y tenían como objetivo enmarcar un interés social y a su vez expropiar las tierras a las compañías Cansol, Sociedad Anónima y Rockwell. Nuevamente fue rechazado en el año 2000. Y por último, contradictoriamente, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia para la comunidad Saguayamaxa y brindarles asistencia humanitaria temporal. Muchas gracias. Y así llegamos al sistema interamericano. Noelia Quevedo, una vez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál fue el resultado de la investigación y cuál fue el paso siguiente? Buenas tardes. Bueno, después de haber pasado por las instancias administrativas y legislativas mencionadas anteriormente, en 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe una petición hecha por la ONG Tierra Viva en representación de la comunidad, alegando la violación a innumerables artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Luego se da notificación al Estado paraguayo y comienza un proceso de solución amistoso, donde se mantienen varias reuniones tratando de llegar a una solución en el proceso de restitución de sus tierras. Sin embargo, luego de tanto tiempo de espera, la comisión y la comunidad deciden retirarse de este proceso de solución amistosa. Bueno, alegando que ya había pasado un tiempo razonable y no han obtenido la respuesta satisfactoria. Como último paso, la comisión emite un informe de fondo donde se registra la cantidad de violaciones que hubo, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la protección y garantía judicial. Bueno, finalmente, en 2005, la comisión da por concluida este proceso de solución amistosa y decide elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Noelia Quevedo, este es el momento culminante. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia.
¿cuáles fueron las violaciones que declaró la Corte? Es decir, ¿por qué declaró responsable internacionalmente a Paraguay? Bueno, finalmente, el 29 de marzo del 2006, la Corte dicta sentencia y declara responsable internacionalmente al Estado paraguayo por haber violado innumerables artículos de la Convención Americana, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la protección y garantía judicial, el derecho a la propiedad y el derecho a la personalidad jurídica. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, seguidamente haré una breve mención de cuál fue la interpretación que tuvo la Corte en cada uno de estos derechos violados. Respecto al derecho a la vida, la Corte sostuvo que la muerte de 18 niños y un adulto eran atribuibles al Estado, dado su carácter de real conocimiento de la situación que estaba pasando la comunidad. Respecto a las garantías y protección judicial, la Corte sostuvo que hubo una demora desproporcionada y que había transcurrido un tiempo razonable, ya que habían pasado 15 años desde aquel reclamo inicial en el año 1991 hasta el dictado de la sentencia. Respecto a la propiedad, la Corte sostuvo que no solamente la propiedad debía ser manifestada por un título, sino que además para la comunidad se trataba de una relación, de un vínculo cultural, espiritual, y que tendría que ser desarrollado en estas tierras reclamadas. Finalmente, respecto a la personalidad jurídica, esto lo voy a leer porque no me sale la palabra, la Corte hizo aplicación del principio iura nobis curia, que si las profes me permiten, es el que los jueces deben decir el derecho, significa eso, ¿no? Y determinó que ese derecho también había sido violado, porque las partes no alegaron esta violación, sino fue la Corte quien, a través de este principio, dijo que también se había violado el derecho a la personalidad jurídica, ya que no se había reconocido la personalidad jurídica en tiempo oportuno, y la comunidad no pudo acceder a mecanismos legales eficaces, gracias a que no tenía personalidad jurídica. Muchas gracias. Esa violación al derecho a la propiedad es el corazón del caso. Jessica Ramos, explícanos la ratio decidendi de la Corte, es decir, el porqué de su decisión en cuanto al derecho a la propiedad indígena. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los profesores. Bien, como mencionaba mi compañera, el núcleo del caso giró alrededor de dos cuestiones jurídicas principales. Primero, si el Estado violó el derecho a la propiedad al no devolver las tierras tradicionales a la comunidad sahuayamansa, y segundo, si violó el derecho a la protección jurídica al no brindar una vía rápida y efectiva para resolver su reclamo. La Corte analizó el caso desde los valores de dignidad, identidad cultural y acceso a la justicia. Reconoció y elevó el derecho de propiedad indígena sobre sus tierras ancestrales a la categoría de derecho fundamental, porque surge de su posesión tradicional y de su relación espiritual y cultural con el territorio. Pero ¿cómo se construyó este razonamiento? Bien, interpretó el artículo 21 de la Convención Americana, que protege el derecho a la propiedad desde una perspectiva intercultural, afirmando que la propiedad no es solo individual, sino también colectiva. Bien. Y sostuvo, y esto es muy importante, que la posesión tradicional tiene el mismo valor y efecto que un título de propiedad otorgado por el Estado. Pero también la Corte fue más allá del derecho de la propiedad y la relacionó con el derecho a la vida, entendiendo que no se limita solo a la existencia física, sino que vivir dignamente también incluye tener acceso al territorio, a los recursos y a una cultura propia. Al negar esas tierras, el Estado privó a la comunidad de su sustento y de su entorno cultural, violando así el derecho a una vida digna. Este razonamiento amplió el contenido de los derechos convencionales y consolidó una visión más integral de los derechos humanos, en donde la vida, la propiedad y la dignidad se encuentran interconectadas. Por otro lado, la Corte señaló que
el Estado había violado los artículos 8 y 25 de la Convención al no brindar una vía judicial efectiva y oportuna. Perdón. Bien, y sostuvo, perdón. Bien, durante más de 10 años la comunidad esperó sin respuesta, lo que impidió el acceso a la justicia. Y acá la Corte fue muy clara. Un recurso solo es efectivo si produce resultados reales en un tiempo razonable, especialmente si se encuentra en riesgo la supervivencia de una comunidad vulnerable. Esta afirmación fue trascendental en el fallo porque estableció que no basta con que solo haya mecanismos legales en papel, sino que también estas deben ser accesibles, eficaces y culturalmente adecuadas para las comunidades indígenas. Y por último, y para destacar, para finalizar, quiero destacar que el fallo Samoyomaxa pertenece a una línea jurisprudencial que incluye los casos Aguastigni versus Nicaragua en el año 2001, Yaxi-Axa versus Paraguay en el año 2005 y el fallo Camo-Caxen en el año 2010. En todos ellos, la Corte afirmó que la propiedad indígena es un derecho humano fundamental y que los estados no deben evitar solo violarlo, sino también actuar activamente para protegerlo y garantizarlo. Al dictar este fallo, la Corte recordó a los estados que sin tierra no hay cultura, sin cultura no hay identidad y sin justicia no hay derechos humanos. Muchas gracias. Tras años de lucha, el caso llegó finalmente a su desenlace. La Corte habló y definió su sentencia. Victoria Prado y Florencia Rocabado, para terminar, ¿podrían explicarnos cuáles fueron las reparaciones que ordenó la Corte para compensar el daño y asegurar que esto no vuelva a ocurrir? Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, la Corte Interamericana en el 2006 dictó una serie de reparaciones. La reparación principal fue la restitución de las tierras ancestrales que debían ser entregadas en un plazo máximo de 3 años. El Estado paraguayo también debía garantizar la titulación y el dominio absoluto de las tierras para poder desarrollar su cultura y su economía. En el 2009, el Estado incumplió con esta entrega. Ante la falta de inacción, en el 2013, los integrantes de la comunidad indígena reocuparon las tierras de hecho. Es decir, no esperaron una autorización legal. Ante la presión comunitaria e internacional, en el 2014 se aprobó la ley de expropiación, marcando un hito histórico en la era democrática del país. Además de esto, la Corte Interamericana dictó que se paguen por daños compensatorios, materiales e inmateriales, y también que el Estado se hiciera cargo de los gastos judiciales. También pidió una indemnización por un monto de $20.000 para la familia de los miembros de los 19 fallecidos. Y por último, solicitó la creación de un fondo comunitario por $1 millón para garantizar el bienestar de la comunidad indígena. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Florencia Rocabado y bueno, les voy a hablar sobre las medidas de protección y servicios básicos. Bueno, estas medidas fueron ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que hace en su sentencia del año 2006 es ordenarle al Estado paraguayo que de manera inmediata actúe con medidas de subsistencia esenciales, ¿sí? Y estas medidas son las siguientes. Tenemos en la Firmina suministro de agua potable, algo tan esencial para cualquiera de nosotros, bueno, ellos no lo tenían. Provisión de alimentos que fueron para combatir la desnutrición que había dentro de esta comunidad, acceso a atención médica y medicamentos, que esta medida fue en cumplimiento del deber estatal de proteger la vida, ¿sí? Y mejoras en vivienda y saneamiento, para revertir las condiciones infrahumanas de habitabilidad. Esto quiere decir que a lo largo de estos años
muchas de las personas dentro de la comunidad han sufrido una desidia, ¿no? Entonces, bueno, estas medidas fueron para eso. Además, la Corte dispuso la creación de un sistema de comunicación de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Destinado a facilitar el contacto rápido, ¿sí? Para casos de urgencia médica. Como ellos tenían una lengua que era muy difícil de poder interpretar, entonces se emplea este sistema, ¿sí? Para que puedan comunicarse con los médicos y poder llegar a un diagnóstico acorde, ¿no? A lo que estaban pasando. Bueno, y después, otra medida fue como medida de satisfacción y garantía, esto es muy importante, medida de satisfacción y de no repetición, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La Corte le ordena al Estado que a través de medios visuales y locales difunda la sentencia que se dictó en el año 2006, ¿sí? Con el fin de generar memoria histórica y crear educación sobre los derechos humanos. Y bueno, para ir cerrando, quisiera decir que estas disposiciones no son ni simbólicas ni accesorias, sino más bien lo que busca es, a través de obligaciones positivas al Estado, en virtud del artículo número 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo que busca es imponer el deber de respetar y garantizar los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Para ir cerrando con una visión más amplia, Brian Portillo, ¿cómo continúa el seguimiento institucional y cuál es la actualidad del caso Zaguayo Marza? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por responder. Bueno, para comenzar quisiera hacerles una breve mención sobre el seguimiento institucional del caso Comunidad Indígena Zaguayamaxa versus Paraguay. Esto en el marco del acceso a la justicia y la responsabilidad estatal frente a los derechos humanos. En este caso, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006, se constituye un precedente emblemático en materia de restitución territorial, reparación integral y reconocimiento de la identidad aborigen como sujeto de derecho colectivo. Sin embargo, más allá del fallo condenatorio, lo que nos interpela como operadores jurídicos es el proceso de seguimiento posterior. Es decir, ¿cómo se garantiza que la sentencia no quede en letra muerta? Bueno, aquí es donde entra en juego la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, como órganos encargados de monitorear el cumplimiento efectivo de las medidas ordenadas por el Tribunal Internacional. Este seguimiento no es meramente formal, implica verificar la restitución de tierras, la implementación de políticas públicas adecuadas y la reparación simbólica y material de la comunidad afectada. Desde una perspectiva jurídica, hablamos de control de convencionalidad, de la eficiencia de las sentencias internacionales y de la obligación de una adecuación normativa por parte del Estado. El seguimiento se convierte así en una herramienta de exigibilidad que permite a las víctimas y a sus representantes jurídicos mantener viva la agenda de justicia. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de la comunidad Zaguayamaxa? Bueno, en septiembre de 2024, una delegación de la Corte Interamericana visitó el Chaco paraguayo para verificar el cumplimiento de la sentencia. Si bien se constataron avances en la entrega de tierras tradicionales y en la provisión de bienes básicos y servicios, aún persisten muchos obstáculos estructurales. Por ejemplo, en enero de 2025, miembros de la comunidad se vieron obligados a bloquear rutas en forma de protesta por la falta de acceso al agua potable, agravada además por una sequía. Esto evidencia que el cumplimiento no puede medirse solo en términos legales, sino en términos de dignidad y condiciones de vida. Pero, ¿cuál es el deber ético profesional? En ese sentido, es fundamental institucionalizar el ámbito de seguimiento, no como una excepción, sino como parte estructural del litigio estratégico en derechos humanos. La legalidad actual
exige que el Estado no solo cumpla formalmente, sino que además garantice el acceso real y efectivo a la justicia. Entendido esto como un proceso continuo, participativo y reparador. El caso Saboya-Maxa nos recuerda que el acceso a la justicia no termina con el dictado de una sentencia, sino que se prolonga en el tiempo, en la vigilancia activa y en su cumplimiento. Como futuros profesionales del derecho, tenemos el deber ético de acompañar ese proceso, de interpelar al Estado y de sostener la voz de las comunidades que históricamente han sido silenciadas. Para finalizar, quisiera brindar una opinión personal y recordarles a todos que desde mi lugar de descendiente de pueblos originarios del territorio del Gran Chaco, que el hecho de que se haya dictado una restitución de tierras y una compensación para ellos no significa que hayan salido favorecidos. Estas tierras originalmente les pertenecían y su uso no estaba destinado a fines comerciales, sino a su propia supervivencia cultural y a su subsistencia. Muchas gracias. Gracias, Brian. Finalmente, Ezequiel Quintela, ¿nos darías una reflexión final? ¿Qué impacto tuvo este fallo en el paradigma del derecho positivo paraguayo? Bien, creeríamos que quizás se originó un cambio paradigmático, pero no fue así, no fue de esta manera. Pero sí podemos hablar de una línea jurisprudencial. Se inaugura una línea jurisprudencial, como dijo Jesse anteriormente, con este fallo y algunos fallos análogos y contemporáneos, que buscan de alguna manera reorientar el paradigma de justicia retributiva o el paradigma de justicia con respecto a la propiedad comunitaria o al derecho precolombino o al sistema de justicia que tienen muchas comunidades que son aborígenes o indígenas, depende cómo le quieran decir. Me parece que nos pareció que era oportuno quizás poder explorar la palabra paradigma, porque en ciertas ocasiones, como lo son los conflictos con comunidades originarias o comunidades aborígenes o indígenas, lo que existe o lo que sobreviene es una incompatibilidad ontológica a la hora de hablar de sistemas de justicia. El derecho positivo al cual nosotros estamos ceñidos, al cual el Estado está acostumbrado a dictaminar, no es el mismo paradigma de justicia que las comunidades originarias obedecen o tienen internalizado dentro de su comportamiento comunitario. Para las comunidades aborígenes, la justicia o la concepción de justicia no es la misma que para nosotros. Por lo general, la concepción de justicia es un componente cosmogónico y cosmológico de su comportamiento. Digo, no ven como el derecho positivo al hombre como centro de imputación de todo derecho y obligación, sino que ese centro de imputación no existe en los términos normativos como nosotros los conocemos. Esta concepción de justicia se basa en un buen comportamiento o en un buen vivir, en un concepto de buen vivir. Para la cultura guaraní es el tecoporá, que es una matriz de comportamiento que tiene el individuo con la comunidad, con la naturaleza, o con lo que algunas comunidades quizás andinas llaman Pachamama, en el caso de la cultura guaraní se llama Ibi, que es de alguna manera este sistema de comportamiento basado en ciertos valores de reciprocidad, de amor mutuo, de cuidado, que sirve como matriz de comportamiento para estos individuos. Esta incompatibilidad de derechos lleva a que estas comunidades muchas veces no puedan acceder al sistema positivo de justicia, que no puedan acceder a demandas efectivas, que no puedan acceder a lo que nosotros estamos acostumbrados a acceder desde nuestra concepción normativa. En esta sentencia, lo que nosotros podemos empezar a ver es cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a basar ciertos elementos normativos
no del todo, pero sí un poco corridos hacia esta idea de que el derecho comunitario de ciertas comunidades está íntimamente ligado al lugar en el cual ellos desarrollan sus actividades de subsistencia. Discúlpenme, pero uno le tiemblan las patitas. Quizás para los que no estamos acostumbrados a hablar frente a mucha gente, ¿no? Bueno, frente a esto, lo que nosotros nos encontramos es que con esta línea jurisprudencial se empieza a avanzar hacia una justicia que tiende a ver ciertas problemáticas desde un sentido un poco más amplio y un poco más ecocéntrico, digamos, acompasado con ciertas evoluciones normativas que se dan con reformas, inclusive hasta con reformas constitucionales, como lo fueron la de Bolivia, la de Ecuador, la de Colombia, en la cual el derecho originario empieza a tomar cierto protagonismo. En ello, lo que nosotros entendemos es que hay una suerte de condicionamiento superestructural en el cual se disputan los sentidos a la hora de hablar de derecho o de justicia, que es en definitiva lo que las comunidades entienden como justo o como injusto, y cómo las comunidades generan los mecanismos para resguardar ese bien de justicia o ese ideal de lo que es lo justo o lo injusto. En estas situaciones que se dan repetidas estructuralmente a lo largo de a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, que es un subcontinente que tiene pocos siglos de historia, en el cual todavía existen comunidades organizadas bajo estos sistemas de justicia homogónico o homológico, como le quieran decir, que no son lo mismo, son cosas distintas, pero cuadra igual. Nada, entendemos que esta imposibilidad de acceder a mecanismos de justicia efectivos son los vectores que terminan materializando lo injusto para estas comunidades. Cuando nosotros normalmente hablamos de vulnerabilidad dentro de lo que entendemos por sistema normativo, muchas veces en expedientes o en trámites judiciales que tardan 10, 15 años, 20 años, vulnerabilidad quizás en muchas ocasiones, para muchas personas, termina significando directamente la muerte, que es lo que sucedió con 32 personas dentro de esta comunidad. Nos pareció que era oportuno quizás tratar de ver por sobre lo que es la cuestión meramente normativa y procesal del caso, y traer estos elementos como disparadores para seguir una conversación o seguir indagando a quien le interese en sistemas de justicia que no son precisamente el antropocentrismo positivo de Occidente. Bueno, muchas gracias. Y con esto concluimos que el caso Saboya Maxa nos recuerda que detrás de cada derecho vulnerado hay vidas, historias y sueños. Que la lucha de esta comunidad nos inspire a no mirar hacia otro lado y a seguir construyendo un punto donde la dignidad no dependa de la geografía. Porque cuando una comunidad recupera su tierra, también recupera su voz, su memoria y su futuro. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Pérez. Solamente quería agregar que esta comunidad, ¿no?, desde sus inicios siempre tuvo mala suerte, podríamos llamarlo, porque estas obras que ven ahí, que construyeron, que salgan todos, esas obras que ven ahí, que son chozas, podríamos llamarle chozas, todo muy precario, mucho, son parte del $1.000.000 que consiguieron, fueron construidos con ese $1.000.000 que recibieron. Y uno dice, con $1.000.000, ¿no se puede hacer algo poco más terminado, hecho de chapa o algo? Tengo a mi cuñado que está allá y le pedí si se podía acercar, pero bueno, se acercó y dice, no hay nada, acá es un pueblito, pero muy chiquitito, vos entrás, me dice, y no hay nada, supuestamente tienen internet, y no hay internet. Le pusieron un punto a punto, no sé, lo que sepan un poco, es una antena, y a un par de kilómetros se le puede dar internet, pero dice que la antena que le da internet está como a 200 kilómetros, es imposible que llegue.
Y ahora una comunidad vecina está pensando ponerles internet satelital, pero entre los vecinos nomás. Porque una escuelita que tienen no tiene internet, no tienen agua potable, pusieron un tanque con agua, pero dicen que el agua es amarilla, literalmente amarilla. Entonces uno puede decir que ganaron la sentencia, pero en realidad pierden y pierden constantemente porque los que le robaron el billón de dólares fueron parte de la misma comunidad también. Entonces fueron y son robados por ser inocentes, porque son personas inocentes sin maldad. Fueron robados por el Estado, por las empresas, e incluso por ellos mismos que empezaron a ver el mundo de otra forma. No solamente quería agregar eso, porque a veces suena que ganaron la sentencia, pero en realidad no ganaron nada, perdieron, y bueno, y siguen perdiendo y van a seguir perdiendo por cómo se ven las cosas. Solo quería, bueno, acotar eso y nada más. Bueno, le vamos a pasar el micrófono a aquel compañero que quiera hacer alguna pregunta. Lo que también me pareció raro, ¿por qué se tardó tantos años en hacer algo de derecho administrativo, de ser para darle una personería? Eso me pareció tan raro. ¿Por qué directamente, no, obviamente, no creo que a lo mejor lo pudieron hacer, directamente lo preguntaron al portal de Rodea, porque estaba en la Constitución, usted lo hablaba en un momento? ¿Por qué no ellos no plantearon directamente hacia el Estado mismo, que es el que debe vulnerar sus derechos? Lo que pasa es que el planteo con respecto cuando se amparan en la Constitución, en realidad lo hacen posterior, cuando ellos extienden el medio de tierra, porque en principio son 8.000 hectáreas. Posteriormente se amparan en la Constitución y piden más, porque la Constitución misma le decía que el Estado le tenía que garantizar la cantidad de tierras suficientes, pero no por otra cosa. En principio es eso porque creyeron que estaba bien, pero se fueron a más por esa cuestión. La Constitución, ellos hacen el inicio del trámite administrativo en el 91 y en el 92 se modifica la Constitución de Paraguay. Martillo. Es una pregunta fácil, pero bueno. Yo estuve en el Chaco hace ya muchos años, estuve visitando los lugares, y ahí hay mucha comunidad indígena, y Chaco argentino, ¿no? Y la gente del lugar dice que esta gente de la comunidad son vagos, que no quieren trabajar, que no quieren hacer nada. Yo les pregunto a ustedes, ahí en el Paraguay, por ejemplo, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían como para sobrevivir? ¿Si cosechaban algo? ¿O cultivaban la tierra? No sé. Eso te pregunto, nada más. Ellos se autoabastecían, en realidad, y sí aportaban mucho al país, porque, bueno, ellos hacían muchas artesanías, aparte, su medicación y demás salían de las plantas, o sea, no iban ellos a una clínica o a un hospital como hacen acá. Ellos vivían de eso, o sea, de las hierbas preparaban sus medicinas. Entonces, por eso, cuando lo pusieron al costado de la ruta, no tenían nada, no tenían acceso a una hierba o un árbol, algo que les suministrara eso para que ellos pudieran hacer su medicación. Los dejaron ahí y bueno, esta fue la situación, pero ellos hacían muchas artesanías, trabajaban con los animales, se abastecían ellos mismos. Estaría bueno agregar Con respecto a lo que de las reparaciones, perdón, compañero. Estaría bueno agregar también que justamente en una de las reparaciones lo que exige la Corte Interamericana es un fondo comunitario, ¿sí? Con eso ellos podían volver a abastecerse, bueno, a hacer sus plantaciones, a vivir de lo que ellos vivían, ¿sí? Hasta abastecerse, y ese era el fin de esa reparación. No llegó a hacerse con todo el dinero completo porque hubo, como comentaba mi compañero, también fue como robado de alguna manera, ¿sí? Por parte del líder de la comunidad. Entonces ellos con la otra mitad, los otros $500.000, pudieron seguir abasteciéndose y demás.
Hoy en día, en la actualidad, ellos tienen también su propia salita, ¿sí? de salud, donde ellos atienden. Pudieron tener también acceso a la educación dentro de su propio territorio, sin tener que caminar kilómetros como tenían que hacer antes, y demás. Pero bueno, lo quería destacar porque eso fue una de las reparaciones justamente que la Corte Interamericana dictó para favorecer de alguna manera esa consecuencia que tuvieron. Sí, yo con respecto a lo que preguntabas vos o a lo que mencionabas, Atilio, cuando de alguna manera el ciudadano que está acostumbrado a desarrollarse en entornos urbanos piensa el trabajo, no hay la misma concepción de trabajo que tiene un miembro de una comunidad originaria o de una comunidad indígena. Hace un ratito cuando yo mencionaba, por ejemplo, este concepto de tecoporá o de buen vivir, que inclusive dentro de algunas reformas constitucionales está incluido en esos términos, ese buen vivir es un pragma de relación con IBI para los guaraníes o con la Pachamama, en lo cual la comunidad toma de forma justa lo que necesita en simbiosis con su entorno natural, lo utiliza, replanta o no sé cómo se manejarán en términos productivos, pero no es la misma concepción de trabajo que tenemos nosotros dentro de la estructura, digamos, de reproducción de métodos de subsistencia que estamos acostumbrados a manejarnos. Ellos tienen otra concepción, por eso quizás para uno que está acostumbrado a levantarse a las 5 y laburar 8 horas por día, tener una hora al mediodía para morfar, bueno, para las comunidades indígenas no es ese el concepto de trabajo, no existe el concepto de trabajo como lo tenemos asociado nosotros. Por eso se puede llegar a ver como que son vagos, porque van, pescan un ratito, juntan pescado, van, juntan de los árboles, cosas. Digo, en el Chaco paraguayo lo que sucede es que hay una comunidad grande, digo, ¿no? Lo mismo sucede en territorios andinos, ¿no? En el territorio andino hay digamos, todas las comunidades que vienen del Imperio Inca, que aún tienen rasgos de andinidad, se manejan con un concepto que es muy parecido al tecoporá, que es la suma camaña o el suma causai, que es el mismo concepto, es el buen vivir, que es esa buena relación entre congéneres y entre la comunidad y la naturaleza, o la Pachamama para los andinos. Claro, y haciendo referencia a lo que vos decís de que eran vagos, ponele, ¿cómo iban a ser vagos si los aislaron a 50 metros de, digamos, de la ruta y le sacaron todo? O sea, le sacaron la casa, le sacaron todo, o sea, la recolección de las frutas, de las verduras, y así sucesivamente con todo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué vagos? ¿Y cómo iban a trabajar ellos también? Yo digo lo que decía la gente. Claro, no, yo hago referencia a lo que vos, el planteo que vos ayer. Al lugar me encontré con eso, vi los trabajos que hacen la comunidad indígena y lo que dice la población del lugar. Eso es. Poca información. Sí, muy poca información. Ayer otra compañera. A la micrófono, La pregunta es, bueno, primero felicitar a los compañeros todos por la exposición. Y bueno, para agregar a la duda del compañero también, que lo que nosotros entendimos es que si las comunidades están reclamando las tierras, o sea, las tierras, ¿por qué? Porque el único medio de subsistencia que tienen es esa, la tierra, para cultivar, para poder vivir, para hacer sus casas, para todo. Entonces, para todo, porque, o sea, ellos, básicamente la tierra es todo. Entonces, si le sacan el único medio que tienen, no pueden trabajar, no tienen recursos, no se pueden alimentar, y bueno, eso. Gracias. Gracias. Sí, con la indemnización esa de $20,000. Es colectivo o individual de los familiares, ¿no? Fue individual a los familiares perjudicados, que 18 niños y un mayor, en compensación del daño moral, ¿no? Por haber perdido su familia, obviamente. Bien. Hola chicos, buenas noches, felicitaciones antes que nada. Le quería hacer una pregunta en relación a lo que dijo la compañera, que la reforma constitucional de Paraguay fue en el año 1992,
más que nada, si en la reforma constitucional, ¿qué tipo de jerarquía tienen estos tratados internacionales? En caso de que fuera diferente a nuestro país, que tiene igual jerarquía, ¿ustedes consideran que hubiera sido igual la resolución, hubiera ido a la Corte Interamericana? O si podrías repetir la pregunta. Ustedes dijeron que en el 1992 hubo una reforma constitucional en Paraguay. La pregunta es, acá la reforma constitucional fue en 1994 y le dio jerarquía a los tratados internacionales igual que a la Constitución Nacional. Lo que pregunto es, ¿en Paraguay es igual la jerarquía de los tratados con respecto a la Constitución? Sí. Pregunta mala leche. La reforma constitucional paraguaya incluye un capítulo completo a los derechos de la comunidad indígena, en el capítulo 5. Si no me equivoco, son 6 artículos, un articulado, creo que 62 al 67, una cosa así, en el cual se dejan nombradas, digamos, toda una serie de garantías que tienen las comunidades indígenas en materia de derecho colectivo, en derecho de respeto cultural, de derecho patrimonial hacia las tierras ancestrales que ellos consuetudinariamente ocupan, etcétera. En este caso, por ejemplo, la Corte toma competencia precisamente por la violación de uno de los artículos que está dentro del articulado convenido con el Estado paraguayo. A partir de, si no me equivoco, creo que es el artículo 25, a través del cual la Corte Interamericana es que toma competencia. Y también otro de los tratados violados es ¿cuál era? El decreto, la acordada 69 de la OIT o una cosa así, no la recuerdo, pero bueno, esos son los dos fundamentos que utiliza la Corte, digamos, para tomar competencia. ¿Hay una pregunta visual? Sí, justo estoy preguntando. Virtual. No, tiene que dejar el lugar a un compañero. Ahí, Juan. Si no hay preguntas, a una. Juan. Dale, Juan. Hola. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ay, qué lindo. No, estuvo buenísimo el grupo, la verdad no quiero preguntar nada. Excelente ahí todos los compañeros, Ezequiel muy bien. La verdad la pregunta de la compañera súper mala leche. Era eso nada más. Bueno, fue un comentario más que una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicitaciones. Buena labor hicieron. Nada más quería cerciorar el tema del número. Si bien un fallecido o 19, como dice acá, es importante, Ezequiel, hiciste hincapié en que eran 32, no sabía la diferencia, si no podía. Son las muertes que toma la Corte a la hora de elaborar el fallo. Ellos toman dentro de la línea temporal una cantidad, pero la cantidad es mayor si se toma el proceso completo desde que la comunidad empieza a generar el expediente. Perfecto. Y la otra es, comenzó el reclamo con 8.000 hectáreas. ¿Con cuánto terminó? 14.404. Perfecto. ¿Se escuchó? 14.404 hectáreas. Perfecto, gracias.